Un nuevo encuentro en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Estamos con Diego Golombek. Con él vamos a hablar de distintas cosas que puedan aparecer en lo que tiene que ver con neurociencias, educación, pero también vamos a hablar de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, carrera que Diego va a dirigir en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros. Es casi una tradición obligada. No hay Feria del Libro si Diego Golombek no viene al auditorio de TICMAS. Muchas gracias, Pato. Sí, me encanta, es una tradición. ¿Te acordás que había una película hace muchos años llamaba El año que viene a la misma hora? Bueno, ya la podemos protagonizar más o menos. Era una película de amor. Era de amor. Ya, bueno, nosotros tenemos que hacer una de amistad, pero sí. Dale. Estuve hace un año, Diego estuvo en Neuquén, un año, 2 años, estuvimos en Neuquén, y vos hiciste un experimento con los dedos, ¿te acordás? Poníamos los índices así, y vos decías, bueno, evitemos que los índices se unan. No lo vamos a poder hacer acá porque tenemos un micrófono en la mano, pero pasaba algo que se llevaba los dedos ahí. Y a partir de eso explicaste un montón de cuestiones de neurociencia. Yo los digo a las personas que están en el público, a los que están siguiendo con la cámara, que entrelacen las manos y pongan los índices y van a ver que aunque... Ahí está, perfecto. Así, ¿no? Así y los índices flojitos, porque si están duros no funciona. Los índices se empiezan a unir. Empiezan a unir, pero ¿por qué se unen? Porque yo les mando ondas cerebrosas a la punta de los dedos y les ordeno que se acerquen. Y así despacito, tiqui, 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 se acercan. Es una pavada este experimento. En realidad la posición relajada del dedo índice no es esta, es esta. O sea, si vos te relajás no te queda otra de los índices se acerquen, ¿no? Y con esto el alma de la fiesta, no sé, es el levante te da este jueguito, es maravilloso. Pero para mí es un gran ejemplo de cómo las cosas más cotidianas están llenas de algo científico finalmente. En este caso, la neurociencia tiene poco que ver, pero me da pie para hablar de cómo el cerebro controla el cuerpo, cómo un cerebro puede influir sobre otros, que finalmente de eso se trata lo que hacemos cuando estudiamos el cerebro, entender lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Es el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. El cerebro es un órgano relacional. Está en relación a la sociedad, a tu cuerpo, al contexto. Absolutamente, y vos sabés que no es algo clásico, porque el cerebro para los griegos barbudos no era eso. Para Aristóteles el cerebro era una especie de aire acondicionado para refrigerar la sangre. Mucho tiempo después, bueno, Hipócrates algo dijo de que del cerebro y solo del cerebro vienen las alegrías, las tristezas, las broncas, pero mucha pelota no le dieron en ese momento. Él estudiaba la epilepsia, que es la enfermedad sagrada para los griegos, porque algo del cerebro cambia y toma control de todo lo que haces. Pero mucho tiempo después se entendió que el cerebro, además de controlar nuestro cuerpo, es el órgano con el cual nos relacionamos con la gente. Somos no un cerebro con patas, somos muchos cerebros con muchas patas. Y fíjate que el descubrimiento de las neuronas que median el poder meterte en la cabeza de otro es de la década de 1980. Son las neuronas espejo que se prenden cuando al otro, cuando a la otra le pasa algo, no cuando a mí me pasa algo. Estamos hablando de hace 50 años, no de hace 500. Así que esto del cerebro como órgano relacional para poder estar en sociedad, para poder estar en un aula, para poder estar en un trabajo, es algo relativamente reciente. Eso de que se prendan las neuronas me hace acordar a un video que vi en internet, no sé si en alguna red social o en YouTube, que hablaban de una neurona Jennifer Aniston. El ejemplo era, ponían fotos y las fotos de distintos protagonistas o de distintos personajes conocidos de la cultura norteamericana, pero siempre había una neurona que aparecía la foto de ella y se prendía. ¿Qué significa que se prenda una neurona y qué pasa que se prende esa neurona? Este es un experimento maravilloso de un querido amigo de Rodrigo Quián Quiroga, que lo tenés que entrevistar, él vive afuera, pero cuando venga te va a caer bárbaro. Lo que él descubrió es que en unos pacientes muy particulares, en los cuales se pone un electrodo profundo, un electrodo en contacto con áreas muy profundas del cerebro, vos podés registrar la actividad de las neuronas que estén ahí cerca. Entonces, si están muy activas, eléctricamente empiezan a decir, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y por casualidad, Rodrigo descubrió que en un paciente, no en todos los pacientes, había una neurona, un grupito de neuronas que respondían a Jennifer Aniston, a Friends y a otras películas o a series en las cuales estuviera Jennifer Aniston. En otro paciente había una neurona de Star Wars que se prendía cuando vos veías a Darth Vader o cuando ponías un audio que hiciera y se activaba esa neurona. Eso fue revolucionario porque quiere decir que hay neuronas que responden a un concepto.
el concepto Jennifer Aniston, peinada así, peinada asá, disfrazada de esta actriz, el concepto Saddam Hussein había, por ejemplo, para un paciente, el concepto Star Wars, eso fue revolucionario, y tan revolucionario fue que no le creían a Rodrigo que esto era así. Hubo que repetirlo en otros laboratorios hasta que realmente se llegó a esta idea de que algunas neuronas entienden el mundo de otra manera que otras. Fue maravilloso. Diego es un tipo súper generoso. Hace un mes y medio me dijo, tenés que leer La ciencia de los detalles. El autor, Nicolás, el apellido... Nicolás Eisenman y Florencia López Bo. Él estaba en Buenos Aires y me dijo, lee el libro y conocelo. Por supuesto, si viene una recomendación de Golombek, leí el libro y lo conocí. El libro es fascinante porque habla sobre la economía del conocimiento. Y hablando con él, hablamos mucho de psicología y después pensé, ¿por qué te gustó tanto? Además que el libro es buenísimo. ¿Por qué te gustó tanto? Porque hay algo de neurociencia metido. Hay mucho, en realidad es economía del comportamiento. Economía del comportamiento. Que es lo que hicieron populares los premios Nobel, sobre todo Daniel Kahneman, que falleció hace muy poquito y recomiendo muchísimo leer a Kahneman y ver sus charlas porque era un tipo excepcional, que es el que le puso números a esta idea de que no somos bichos racionales. Uno piensa, yo soy racional, yo elijo las cosas porque tienen mayor valor para mí, o porque son más baratas, o por lo que fuera. No. Kahneman y muchos otros, Dan Ariely y Nico Eisenman, entre otros, descubrieron que somos tremendamente irracionales, predeciblemente irracionales. Una de las formas de estudiar esa irracionalidad es a través de lo que se llama sesgos cognitivos. Son como filtros, anteojeras que te hacen ver el mundo de cierta manera y pensás, el mundo es así. Y no, el mundo es así para vos en ese momento. Y el libro, La ciencia de los detalles, habla sobre los sesgos cognitivos, sobre cómo vemos el mundo de cierta manera y nos convencemos de que es así, aunque puede ser de cualquier otra manera. Nuestra emoción, nuestra experiencia juega mucho en cómo entendemos el mundo. Nicolás, de hecho, tiene un newsletter que se llama Esto no es economía. Próximamente libro, puedo adelantar, puedo hacer un adelanto exclusivo. Si hablo de otros libros u otras recomendaciones de Diego, aparece Andrea Goldín, sí, que ella está en la colección Ciencia que Ladra, colección que Diego dirige en Siglo XXI. Andrea es neurocientífica y en una entrevista que le hice, decía, no hay dos cerebros iguales, porque cualquier estímulo le da forma o arquitectura al cerebro. Pero no hay dos cerebros iguales en dos momentos iguales. Es como el Funes de Borges, que la mirada del perro a las 3 era distinta a la mirada a las 3:20. Nuestro cerebro ahora es distinto a lo que era cuando empezamos a hablar. Eso se llama neuroplasticidad, en realidad. En realidad no hay dos personas iguales más allá del cerebro, porque todos somos mutantes. Todos somos mutantes, qué rido. A ver, algunos de ustedes, yo no puedo. Pueden hacer doblar la lengua en U. A mí no me sale bien. Algunos podemos doblar el pulgar casi 90 grados. Algunos tienen más pecas, o nariz más larga o nariz más corta. Todas esas son mutaciones. Y el cerebro también tiene mutaciones y encima vamos esculpiendo el cerebro a medida que hacemos cosas. El cerebro es tremendamente plástico. Tenemos 100.000 millones de neuronas, una bocha, ni siquiera sabemos cuántas, ponele 86.000 millones, ¿sí? Ya da miedo eso, da tortícolis. Resulta que cada una de esas neuronas charla en promedio con otras 1.000, 3 ceros más. Pero encima, las charlas, la arquitectura del cerebro cambia todo el tiempo. Por eso la gente dice que es el órgano más complejo del universo y algunos dicen y nunca lo vamos a entender. No estamos de acuerdo, lo vamos a entender. Falta mucho, pero lo vamos a entender. Fue una entrevista acá que te dije, ¿cuándo? Y vos me dijiste, tal vez nosotros no lo veamos, pero lo vamos a entender. Y me da pie para preguntarte, si querés algo más general, el sentido de la ciencia. Muchas veces la ciencia se pone en un proyecto monumental que sabés que por ahí demora siglos. Sí. Vos comenzaste algo hoy que no lo vas a haber terminado. ¿Y por qué nos mueve eso? Hay dos experimentos que te quiero contar. Uno tiene que ver un experimento muy famoso que es el experimento de felicidad de Harvard, que empezó en 1920 y pico, 30 y pico, no me acuerdo, siguiendo a un grupo de personas longitudinalmente para ver qué hacía que fueran más felices. Y ahora están siguiendo a los hijos, a los nietos y así sucesivamente. O sea, los que empezaron este experimento se murieron, no saben cómo termina. Les puedo dar una pista. Uno de los elementos que más predice la felicidad son las relaciones personales. No es el dinero, es un poco la salud, como un piso, pero sobre todo no estar solo y tener buenas relaciones. Pero eso son 100 y pico de años. Y otro experimento tremendo es el experimento de la brea.
La brea es eso que, ¿se acuerdan en Lucky Luke? En el cowboy que a los villanos se los llevaban en brea y plumas y se los sacaban del pueblo. La brea es un fluido muy viscoso y hay tipos de brea que son recontra viscosos. Y hay un experimento que vos tenés un tacho con brea y se mide cada cuánto cae una gota. Creo que caen cada 13 o 20 o 20 y pico de años. Hay una cámara, ¿sí? Hay una cámara que está permanentemente en ese tacho, porque no pueden predecir, no pueden saber exactamente cuándo va a ocurrir esto. Y hay gente que supongo que se queda toda la vida mirando en internet a ver si cae la gota o no cae la gota. Bueno, eso es maravilloso. Es ciencia para el porvenir, ciencia más allá de lo que yo vea. Uno más. Dalton, ¿sí? Un famosísimo físico, era, cual su nombre indica, daltónico, como corresponde, ¿sí? Él sabía que veía los colores distintos a la gente, pero nadie sabía por qué. Y había dos posibilidades. O el ojo de Dalton era distinto y era un filtro de colores, o el cerebro de Dalton era distinto. Entonces le pidió a sus ayudantes, cuando se estaba por morir, le dijo, sáquenme los ojos y miren a través de mis ojos, a ver si los colores se ven distintos o no. Él no lo iba a saber, obvio, pero él quería que se supiera. La respuesta es que no estaba en los ojos de Dalton la respuesta al daltonismo. Pero eso es maravilloso, poder embarcarte en algo que va para más adelante. Los que están laburando ahora en la NASA o en lugares así, pensando en viajes más allá del sistema solar. Y no va a ocurrir en las próximas décadas. Sin embargo, lo están haciendo y tienen la satisfacción de que alguna vez va a pasar. ¿Sabemos más del mundo? Con esto que decís de Dalton, la ciencia que avanza, pero avanza con revoluciones científicas. De repente, si nos paramos hace 500 años, la Tierra era plana. Por lo pronto para la gente, para el vulgo, la Tierra era plana. Hoy sabemos que no, pero hace poco sabemos que el Sol no es el centro del universo. ¿Cuánto más sabemos del mundo y cuánto nos falta por aprender? Las revoluciones científicas son extraordinarias. Vos mencionaste dos, ¿sí? Una que es un poco la de Eratóstenes, que es este tipo impresionante que midió la circunferencia del mundo con una precisión de decenas de kilómetros. Ya en la época de los griegos, mirando las columnas. Era con la sombra de un palo. La sombra de un palo en Alejandría y en Siena, me parece, ahí cerca. Entonces, el ángulo de la sombra le ayudó a hacer los cálculos para determinar, bajo la hipótesis de que la Tierra es redonda, cuánto debiera medir, y lo midió bárbaro. Otra revolución científica es la copernicana galileana, el volar a la Tierra del centro del universo. Todas las revoluciones nos sacan algo, ¿no? La revolución copernicana nos sacó del centro del universo. La revolución darwiniana nos saca del centro de la creación, por así llamarla. No estamos ahí arriba, somos un bicho más. La revolución neurocientífica también nos saca del centro del universo. No somos los bichos tan bestias, tan maravillosos, tan conscientes. Somos irracionales. No me lo pusiste a Freud ahí, porque la tríada era no Sí. somos el centro del universo. Estamos no hablando de somos el centro ciencia, de la mi querido. evolución. Estamos hablando de ciencia. No niego las bondades de Freud, pero no lo pondría en la categoría de científico. Pero se decía, no somos el centro Sí, del universo, claro. no somos el centro de la evolución y tampoco dominamos nuestros impulsos. Sí, las tres heridas del narcisismo humano, efectivamente. Yo te pondría más a la neurociencia cognitiva que al psicoanálisis freudiano ahí. Bungiano fuiste al final. Y un poquito, sí, lo extrañamos un poco. Venía tanto a la feria, era tan lindo ver a Mario Bunge, que venía y la gente venía a pelearse con él. Era otra cita anual. Vamos que está Bunge, vamos a pelearnos. Bueno, pero te interrumpí cuando hablabas acerca del conocimiento y yo hice ejemplos del cosmos, pero vos nos metés acá adentro. ¿Cuánto más sabemos del cerebro ahora? Mucho más, pero cuando sabés más te das cuenta de todo lo que falta. Y falta una bocha realmente. Hay filósofos de la mente que dicen que hay dos problemas en el cerebro. Problemas solubles, los llaman fáciles, aunque no son nada fáciles, entender una neurona, una sinapsis, que es la charla entre neuronas, y el problema difícil, la conciencia, el pensamiento, la imaginación. Nos falta un montón, pero tenemos los elementos para hacerlo. A veces no podés hacerte la pregunta porque no tenés la tecnología adecuada. Al mundo lo conoces a través de los sentidos. Los sentidos no te alcanzan, inventás tecnología. Para entender al cerebro, a veces nos falta la tecnología de lo muy cortito,
lo muy pequeñito, lo que es muy efímero, y esa tecnología está avanzando, está apareciendo, así que de a poco vamos a ir entendiendo la conciencia, el pensamiento, la imaginación, lo que se llaman los qualia, las cualidades de lo que nos pasa y no solamente el objetivo. ¿Cómo es una carrera de biotecnología, ingeniería en biotecnología? La biotecnología es aprovechar a los seres vivos para hacer cosas. Le enseñás a una bacteria que fabrique antibióticos, o le enseñás que coma petróleo para limpiar un derrame, o haces análisis de genoma para ver qué propensión hay a ciertas enfermedades, o trabajás en plantas transgénicas para que sean más grandes y más nutritivas. Todo eso es la biotecnología que existe hace mucho en Argentina. Es más, Argentina es líder en biotecnología. Hace muy poquito se hizo un censo de biotecnología, lo hizo el ex Ministerio de Ciencia, no me gusta, pero tengo que decir ex Ministerio de Ciencia, junto con la Cámara de Biotecnología, y descubrieron que Argentina está 10ª en cuanto a número de empresas biotecnológicas. Sobre todo agropecuarias, ¿no? Agropecuarias y farma, las dos. Y alimentos ahí va llegando. Y muchos emprendedores también. Tenemos 340 empresas de biotecnología. Es una barbaridad para lo que es nuestra empresa. El asunto es que casi todas las universidades dictan carreras de licenciatura en biotecnología. Están buenísimas. Yo tuve 20 y pico de años en una carrera de licenciatura en biotecnología. Y forman en general pibes y pibas que están bastante preparados para investigar y son buenísimos. Nos faltan los fierros. Vos vas a la industria biotecnológica y te dicen, sí, los pibes están bárbaros, los biólogos, las biotecnólogas, bioquímicos, pero no entienden qué es una planta. ¿Cómo se hace un escalado? ¿Cómo a partir de una mesada vos llegás a algo que después va a estar en el mercado? Esos son ingenieros e ingenieras que buscan soluciones. Entonces, desarrollamos esta carrera que empieza el año que viene, ¿no? que la aprobó CONEAU, la aprobó el Ministerio, para que haya una sólida base de biotecnología, de biología molecular, ingeniería genética, lo que necesita, bioinformática, pero que sean ingenieros, o sea, sepan mucho de matemática, mucho de física y mucho de fierros y de negocios. Creo que en esa conjunción, sí como decía González Tuñón, de la unión entre la pólvora y la pluma puede nacer la rosa más pura, en La luna con gatillo. De la unión entre la ciencia y la ingeniería van a salir pibes que van a comerse el mundo realmente, y eso es lo que queremos. Te hago 2 preguntas más y por ahí voy a hacer la primera como un sesgo negativo, como para que no nos quedemos después con un mal sabor de boca. Pero, ¿le cuesta a la ciencia argentina comunicar la importancia? Yo lo puedo decir del lado de la cultura. Yo siento que la cultura, porque yo trabajo sobre ese ámbito, a la cultura le cuesta mucho romper el cerco y decir, esto es importante. ¿A la ciencia argentina le pasa? Le cuesta horrores a la ciencia argentina, a la ciencia en general, pero a la ciencia argentina le cuesta más. Primero porque no estamos preparados. Un científico, una científica no tiene herramientas para contar, y en general del lado de la comunicación muchas veces tampoco están las herramientas para contar ciencia. Es cierto, tenemos periodistas científicos profesionales que son extraordinarios, son muy poquitos. Realmente no cubren lo que se necesita. Federico Cuxo. Federico es Nora uno de los Bar. grandes exponentes, Federico, Nora, Florencia Ballarino, Valeria Román, y algunos en las provincias, no mucho más. Sí, ¿sí? Y además son los que conocemos porque Pues, son las notas que uno lee. Exactamente. Pero además está esta idea de que contar no es parte de nuestro trabajo. Contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Y lamentablemente la coyuntura fue un baldazo de realidad. La coyuntura estamos viviendo con un cierto desprecio a la ciencia de parte del Estado, de parte del gobierno, al cual se pliega una parte de la población, y una parte pequeñita, pero parte al fin de la responsabilidad es nuestra. Es de no contar, de no saber contar. Fíjate que ahora se está contando mucho más. Ya tuvimos un laboratorio de contar que fue la pandemia. Ahí los científicos estábamos muy obligados a contar y la verdad que lo hicieron muy bien. Por ahí no con las herramientas adecuadas, pero salieron a contar de qué se trataba. Desnudamos un poco la naturaleza de la ciencia en la pandemia. Venía una inmunóloga y te decía, che, laven todo con lavandina, cuidado, lávense mucho las manos. Y al mes venía un virólogo y te decía, todo bien, seguí lavando, pero la posta está en el aire. Entonces la gente decía, ¿cómo? ¿La ciencia cambia tanto? Sí, la ciencia cambia tanto porque a medida que vas entendiendo un problema, las soluciones son distintas. Bueno, eso tenemos que contarlo. Si no lo contamos, esa parte de responsabilidad va a seguir siendo nuestra y después no vamos a poder quejarnos. Te hago la última pregunta, Diego. Estuvo hace unos días aquí Roberto Bunge, que era
sobrino nieto de Mario, así que ya que lo mencionamos hace un ratito, lo podemos traer de nuevo. Y Roberto trabaja en inteligencia artificial también en la Universidad de San Andrés, aplicado a lo agropecuario. Y cuando le pregunto a él sobre esto, dice, bueno, ¿sabes? El laburo, la ciencia y la tecnología que está desarrollándose a nivel agropecuario. Bueno, yo te lo hago más extenso. Ya que estamos diciendo que la ciencia comunica mal o tiene fallas en la comunicación, ¿cómo es el estado de la ciencia en la Argentina? ¿Dónde van los proyectos? Por lo menos en tu área, porque si hablamos de la ciencia es tan amplio que... A ver, tratemos de no dejar la coyuntura demasiado adentro porque estamos en un momento realmente complicado, no solo a nivel presupuestario, que ya es grave de por sí, sino a nivel del imaginario que ocupa la ciencia en un Estado, que está en crisis, en verdadera crisis. Fuera de eso, aunque es difícil pensar fuera de eso, seguimos teniendo áreas que son extraordinarias. La física en Argentina es extraordinaria y los desarrollos de la física, tanto a nivel de física teórica, física de partículas, como aplicaciones, reactores. Ahora estamos viendo cómo se está paralizando la construcción de reactores, pero esos reactores vienen de los físicos y los ingenieros formados acá. La química lo mismo, la biotecnología, como decíamos, está creciendo de una manera increíble y dentro de lo que yo hago, en neurociencias tenemos escuelas realmente muy fuertes, por ejemplo, lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje, con gran aplicación en la educación, por supuesto, si la neuroeducación se nutre un poco de estas investigaciones, también mucho de la parte molecular aplicada a las neurociencias y de a poco la neurociencia cognitiva. El entender cómo entendemos está creciendo mucho, por grupos que están acá y por pibes que en su momento pudieron volver y armar su laboratorio. Tenemos que cuidarlos, son tesoros que tenemos en los cuales invertimos cualquier cantidad de tiempo, más que dinero, tiempo. Bueno, eso es parte del desarrollo que necesitamos. Diego Golombek, muchísimas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Hasta el año que viene y muchas gracias. Hasta el año que viene.